No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Mis años en la preparatoria fueron una mezcla de emociones, de risas en los pasillos, de tardes de estudio de última hora y de momentos que parecían no tener importancia en su momento, pero que con el tiempo se convirtieron en recuerdos invaluables. Mi grupo de amigos y yo siempre estábamos juntos, inmortalizando cada instante con fotografías. No importaba si era una salida al centro comercial, una tarde en la biblioteca o un simple descanso entre clases. Todo tenía que quedar registrado. Nos gustaba pensar que esas fotos serían el reflejo de nuestra juventud, algo a lo que podríamos regresar cuando quisiéramos recordar esos días despreocupados. Pero lo que jamás imaginé es que en aquellas imágenes se escondería un misterio que hasta el día de hoy sigue sin respuesta. Todo comenzó cuando estaba organizando mi galería de fotos en el teléfono. Habían pasado meses desde la graduación y la nostalgia me llevó a revisar imágenes de nuestros últimos años en la escuela. Me detuve en una foto en particular. Era una imagen de mi mejor amigo, tomada en el pasillo frente a los casilleros. No había nada raro en la foto a primera vista, pero cuando miré más de cerca, noté algo inquietante. Una chica que no reconocía estaba de pie justo detrás de él. El uniforme que llevaba era el mismo que el nuestro. Parecía una compañera más. Fruncí el ceño. Nuestra escuela no era tan grande y conocía a todos en mi generación. Sin embargo, su rostro no me era familiar en absoluto. Aún así, intenté justificarlo. Quizás era una estudiante de otro grado, quizás alguien que simplemente pasó en el momento exacto. Pero cuando pasé a la siguiente imagen, la vi otra vez. Y en la siguiente, y en muchas más. Al principio solo aparecía en segundo plano, desenfocada entre la multitud, pero mientras más observaba, más evidente se hacía que ella estaba allí, en cada momento importante. En la cafetería, en la biblioteca, en las excursiones, incluso en la foto grupal de nuestra graduación, siempre en una esquina, siempre presente. Fue entonces cuando empecé a inquietarme de verdad. Decidí mostrarles las fotos a mis amigos, esperando que alguien la reconociera, que alguien me dijera su nombre. Pero en cuanto la vieron, todos reaccionaron de la misma manera, confusión y después incomodidad. ¿Quién es ella?, preguntó uno de mis amigos, ampliando la imagen con los dedos en la pantalla. No recuerdo haber visto a esta chica en nuestra clase. Uno por uno, todos revisaron las fotos y todos llegaron a la misma conclusión. Nadie sabía quién era. Revisamos anuarios, listas de asistencia, viejas publicaciones en redes sociales, nada. No había ningún rastro de ella. Y lo más extraño era que, si bien su presencia en las fotos indicaba que había estado con nosotros, ninguno tenía un solo recuerdo de haber hablado con ella, de haberla visto en persona. Era como si solo existiera en las imágenes. En un intento por encontrar respuestas, decidimos mostrar las fotos a algunos de nuestros profesores. La mayoría frunció el ceño, intentando recordar su rostro. Pero uno de ellos, nuestro maestro de historia, tuvo la reacción más inquietante de todas. Tomó el teléfono y observó la imagen en silencio. Sus ojos recorrieron cada detalle y luego nos miró con una expresión extraña. «Esto no tiene sentido», dijo en voz baja. «No recuerdo haber enseñado a esta estudiante». Su respuesta me dejó fría. Un profesor puede olvidar un nombre, pero no un rostro que estuvo en su clase por años. «Tal vez solo la olvida», sugerí, intentando sonar racional, pero él negó con la cabeza. «Recuerdo cada rostro, cada alumno, pero ella no estuvo aquí». Aquel comentario me dejó sin palabras. A pesar de todo, todavía intenté buscarle una explicación lógica. Tal vez una transferencia de último momento, tal vez alguien que se coló en la foto por accidente. Pero entonces noté algo aún más perturbador. En algunas imágenes, la chica no solo estaba en segundo plano, en algunas parecía estar mirándonos directamente, y en otras parecía estar mirándome a mí, como si siempre hubiera estado ahí, como si siempre hubiera formado parte de nuestra historia, pero no lo hizo, y jamás lo hará. Cuando tenía 11 años, algo extraño me sucedió, algo que hasta el día de hoy no puedo explicar. Nunca fui el mejor estudiante. Me esforzaba, claro, pero había materias que simplemente no se me daban, en especial las matemáticas. No importaba cuánto estudiara, los números parecían moverse y confundirme. Mis profesores me decían que solo necesitaba practicar más, pero en mi cabeza las ecuaciones eran como un idioma desconocido, hasta que una mañana todo cambió.
Desperté con una sensación extraña, como si hubiera dormido pero no descansado. Mi cuerpo pesaba y mi mente estaba borrosa. Fue entonces cuando noté las marcas. 4 pequeños agujeros perfectamente circulares, alineados con precisión sobre mi muslo derecho. No eran raspones ni mordeduras, sino cortes limpios, como si alguien hubiera tomado un instrumento quirúrgico y retirado diminutas porciones de mi piel. Pero lo más raro era que no había sangre. Corrí la mano por encima, esperando sentir dolor o costras, pero no sentí nada. No me dolían, no picaban, solo estaban ahí. Me puse unas tiritas encima y decidí ignorarlo. Tal vez me había raspado mientras dormía, pero a lo largo del día la incomodidad creció en mi interior. Algo no encajaba. A la mañana siguiente desperté más cansado que el día anterior. Cuando aparté las sábanas, el estómago se me hundió. Había 3 nuevas marcas justo encima de las anteriores. No podía ser una coincidencia. Algo me estaba marcando mientras dormía. Decidí mostrarle las marcas a mi madre. Ella frunció el ceño, las inspeccionó por unos segundos y luego dijo: «Parece que te picó una araña, o tal vez sean hormigas. No te preocupes tanto». Pero yo sabía que no eran picaduras. El patrón era demasiado perfecto, demasiado simétrico. Y entonces, la tercera noche, desperté sintiéndome aún más agotado, y 2 nuevos agujeros habían aparecido por encima de los anteriores. La cuarta noche, uno más, completando una forma triangular que parecía apuntar directamente a mi rodilla. Fue entonces cuando el miedo se instaló en mí de verdad. Intenté quedarme despierto. Me convencí de que, si lograba resistir toda la noche, descubriría qué estaba pasando. Pero en algún momento simplemente me apagué. No recuerdo haberme quedado dormido. Solo recuerdo estar despierto y luego, de repente, ya era de mañana. Y cuando me revisé la pierna, las marcas habían desaparecido. No se habían cerrado, no habían formado costras. Simplemente habían desaparecido por completo, como si nunca hubieran estado ahí. Corrí al baño, revisé mi piel una y otra vez, toqué el área, busqué alguna cicatriz, algún rastro. Nada. Cuando se lo conté a mi madre, ella solo sonrió con indiferencia. «Te lo dije, ya sanaron». Como si todo hubiera sido algo normal, como si no hubiera pasado nada. Pero yo sabía que sí había pasado algo imposible. Después de esa noche descubrí que algo más había cambiado en mí. Hasta ese momento las matemáticas habían sido mi peor pesadilla, pero ahora podía ver los patrones con facilidad. Era como si mi cerebro se hubiera reconfigurado de alguna manera. Los números dejaban de ser enemigos y comenzaban a tener sentido. Lo que antes me tomaba horas entender, ahora lo comprendía en segundos. Pasé de ser el chico que apenas aprobaba los exámenes a ser uno de los mejores de la clase. Los profesores empezaron a fijarse en mí, me enviaron a concursos, incluso me recomendaron para un programa avanzado de matemáticas. No puedo explicarlo, no sé qué me pasó esas noches, ni por qué las marcas desaparecieron sin dejar rastro. Solo sé que de alguna manera desperté diferente, y hasta el día de hoy sigo preguntándome: ¿fui elegido? ¿Fui cambiado? ¿Cuántos más han despertado con marcas que no deberían existir? Desde que tengo memoria, mi mamá y yo hemos sido inseparables. Tal vez porque soy hija única o porque, más allá del lazo madre e hija, siempre hemos sido las mejores amigas. Crecí con la seguridad de saber que siempre podía contar con ella, con su cariño incondicional y su forma única de hacerme sentir protegida, sin importar qué tan grande fuera el mundo allá afuera. Por eso, cuando conseguí un trabajo en el extranjero y tuve que mudarme sola, la emoción y el miedo se entrelazaron en mi pecho de una forma que nunca había experimentado. Era una oportunidad increíble, una de esas que no se pueden rechazar, pero también significaba dejar todo lo que conocía, incluido el hogar que mi mamá y yo habíamos construido juntas. Para ella fue aún más difícil, no solo porque soy su única hija, sino porque siempre habíamos estado juntas, sin importar qué. Sin embargo, con su amor incondicional, me animó a seguir adelante, a vivir la experiencia y a aprovechar cada momento. «No importa cuán lejos estés, yo siempre estaré contigo», me dijo el día que me despedí en el aeropuerto, con los ojos llenos de lágrimas que intentaba disimular con una sonrisa. Y así fue. A pesar de la distancia, hablábamos o nos enviábamos mensajes todas las semanas. Me contaba sobre su día, sobre las cosas que pasaban en casa, y yo le relataba con entusiasmo los desafíos de vivir sola en otro país. A veces me sentía más sola de lo que quería admitir,
pero su voz siempre lograba reconfortarme, hasta que ocurrió aquella noche. Había pasado un día agotador en el trabajo y al llegar a mi pequeño departamento supe de inmediato que algo no estaba bien. Mi cuerpo se sentía pesado, mi piel ardía y cada movimiento parecía requerir el doble de esfuerzo. Para cuando tomé el termómetro, la fiebre ya había subido demasiado. Pensé en llamar a mi mamá, en contarle lo mal que me sentía, pero algo en mí me detuvo. No quería preocuparla, estaba lejos y no podía hacer nada. Así que decidí que lo mejor era simplemente descansar y dejar que la fiebre pasara. Me tumbé en la cama, sintiéndome vulnerable como nunca antes. La noche avanzó entre sueños febriles, sudores fríos y una sensación de debilidad que me envolvía como una manta pesada. No sé en qué momento caí en un sueño profundo, pero de pronto desperté con una extraña claridad, como si algo me hubiera sacado del letargo. Y fue entonces cuando la vi. Mi mamá estaba de pie en la puerta de mi habitación. En la penumbra distinguí su silueta familiar, su mirada dulce pero preocupada, observándome con atención. Se acercó lentamente, se sentó en el borde de mi cama y con el mismo gesto que tantas veces había hecho cuando era niña, colocó un paño húmedo sobre mi frente. «Tienes que cuidarte mejor, mi amor», susurró, con esa ternura que siempre me hacía sentir segura. Su voz fue lo último que escuché antes de quedarme dormida de nuevo. A la mañana siguiente me desperté sintiéndome mucho mejor. La fiebre había bajado y mi cuerpo ya no se sentía tan pesado. Me incorporé con esfuerzo y al hacerlo noté algo que me dejó helada. El paño húmedo seguía en mi frente. Lo tomé entre mis manos, sintiendo la humedad en mis dedos, intentando recordar en qué momento me había levantado a mojarlo. Pero no lo recordaba. No había forma de que lo hubiera hecho. Pasé el resto del día confundida, tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez, en medio del delirio de la fiebre, había ido al baño, empapado el paño y vuelto a la cama sin ser consciente de ello. Sí, eso tenía que ser. O al menos eso intenté creer, hasta que mi mamá me llamó. «Tuve el sueño más extraño anoche», dijo en cuanto respondí. «Soñé que me llamabas diciendo que estabas enferma. Te busqué en tu habitación y estabas con fiebre, así que me senté a tu lado. Puse un paño húmedo en tu frente y me quedé contigo hasta que te dormiste». Mi corazón se detuvo. El aire pareció espesarse a mi alrededor mientras su voz seguía resonando en mi oído. «Fue tan real», continuó. «Sentí el calor de tu piel, escuché tu respiración agitada. Cuando desperté, todavía tenía la sensación de haber estado contigo». Me quedé en silencio, aferrando el teléfono con fuerza, sin saber qué decir, porque yo sabía que no había sido un sueño. De alguna forma, mi madre realmente había estado allí. No sé cómo. No sé si fue una coincidencia increíble, si la conexión entre nosotras es más fuerte de lo que puedo entender, o si hay algo en el universo que en los momentos más vulnerables nos permite romper las barreras de la distancia. Lo único que sé es que esa noche, cuando más la necesité, ella estuvo conmigo. Esto ocurrió hace aproximadamente 5 años, pero hasta el día de hoy sigue persiguiéndome. Desde niño siempre fui alguien con una imaginación inquieta. Mi madre solía bromear diciendo que vivía en mi propio mundo, inventando historias y viendo cosas donde nadie más lo hacía. Pero aquella noche lo que vi no fue producto de mi imaginación, de eso estoy seguro. Crecí en una casa antigua, con habitaciones pequeñas y paredes delgadas que separaban el cuarto de mi hermano del mío. Era un hogar acogedor, aunque siempre tuve la sensación de que algo se escondía en sus rincones oscuros. No puedo explicarlo bien, pero había noches en las que despertaba con la piel erizada, como si alguien estuviera mirándome desde la penumbra. Aquella noche eran alrededor de las 2:30 de la madrugada cuando mis ojos se abrieron de golpe. No fue un despertar común, como cuando te das vuelta en la cama y sigues durmiendo. No, fue como si algo me hubiese obligado a abrir los ojos. Estaba completamente despierto. Mis sentidos estaban en alerta, como si mi cuerpo supiera que algo no estaba bien antes de que mi mente pudiera procesarlo. La oscuridad de la habitación se sentía diferente, más densa, como si algo estuviera allí conmigo. Entonces lo vi. Bajo mi escritorio, en la penumbra, había algo pequeño. Era una figura diminuta, quizás de unos 30 centímetros de altura. No distinguía su rostro, solo la silueta de un hombrecito agazapado, inmóvil en la sombra. Por un instante pensé que mi mente me estaba jugando una broma. Tal vez era solo un juego de luces, una ilusión provocada por el cansancio.
Pero justo cuando mi cerebro intentaba racionalizar lo que estaba viendo, la cosa se movió. Se deslizó fuera del escritorio con una rapidez inquietante y comenzó a cruzar la habitación, moviéndose con agilidad hacia mi cama. El pánico se apoderó de mí, pero en lugar de quedarme paralizado, mi instinto me dijo que actuara. La luz estaba justo al lado de mi cama, así que en un solo movimiento planeé encenderla y saltar sobre la criatura para atraparla. Esperé el momento justo, conteniendo la respiración. Cuando la figura se acercó a mi cama, lancé mi brazo hacia el interruptor y me lancé sobre ella, pero fallé. Mis dedos resbalaron en el interruptor y la luz no se encendió. En ese instante vi con mis propios ojos cómo la criatura atravesó la pared. Sí, como si la materia misma no significara nada para ella. Simplemente se desvaneció dentro de la pared que separaba mi habitación de la de mi hermano. Me quedé en el suelo, boquiabierto, tratando de comprender lo que acababa de pasar. La lógica me decía que era imposible, que mi mente debía estar jugándome una broma, pero lo que había visto había sido demasiado claro. Y entonces, unos 10 minutos después, alguien llamó a mi puerta. Era mi hermano. Entró a mi habitación con el ceño fruncido, con una expresión confusa, pero también inquieta. ¿Viste como un hombrecito pequeño aquí hace un rato? Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Sí. Mi voz apenas salió de mi garganta. Lo vi salir de aquí y atravesó la pared. Mi hermano asintió lentamente, como si intentara procesarlo. Pues acabo de verlo cruzar mi habitación. Salió de la pared y luego desapareció a través de la otra, hacia el exterior. Nos quedamos en silencio. Si él también lo había visto, significaba que no había sido mi imaginación. No sabíamos qué hacer con esa información. No había manera de explicarlo, no había ninguna lógica que pudiera sostener lo que acabábamos de experimentar. Con el tiempo dejamos de hablar del tema, no porque lo hubiéramos olvidado, sino porque había algo aterrador en el hecho de que ambos hubiéramos visto exactamente lo mismo. Pasó cerca de un año antes de que volviera a pensar en lo ocurrido. Iba manejando tarde en la noche, escuchando un programa de radio en el que entrevistaban a un invitado que hablaba sobre experiencias paranormales. No le prestaba mucha atención hasta que el invitado empezó a relatar algo. Su historia era casi idéntica a la nuestra. Describió cómo una noche despertó de repente y vio a una criatura diminuta en su habitación, cómo intentó atraparla y cómo, de forma imposible, ésta atravesó la pared. Mi piel se erizó. Nunca investigué demasiado sobre ello, tal vez porque no quería saber. Tal vez porque temía encontrar más relatos similares y confirmar que lo que vi aquella noche no fue un sueño ni una alucinación. Pero hasta el día de hoy sigo preguntándome, ¿qué era esa cosa? ¿Cuántos más la han visto? ¿Y por qué parecía moverse entre las paredes de nuestra casa como si no existieran? El viento frío de la madrugada soplaba con fuerza mientras caminaba por las calles desiertas de La Haya. Las luces de los faroles lanzaban sombras largas sobre el pavimento húmedo, dándole a la ciudad un aire casi espectral. Eran las 4 de la mañana y mi destino era la estación de tren. Debía tomar un vuelo temprano de regreso a casa y aunque había planeado bien mi viaje, no podía evitar sentirme ansiosa. Siempre había tenido esa sensación de inquietud cuando viajaba sola y esa noche en particular, la sensación era más intensa de lo normal. Quizás por eso, justo antes de salir del hotel, murmuré una breve oración a mi ángel de la guarda. No soy una persona especialmente religiosa, pero es un hábito que conservo de la infancia. Un simple ruego por un viaje seguro, una costumbre que me daba cierta paz. El eco de mis pasos resonaba en la calle vacía cuando noté algo que me hizo tensarme de inmediato. Un hombre caminaba en la acera opuesta en dirección a mí. No había nadie más en la calle, solo él y yo. Mi primer instinto fue acelerar el paso sin hacer contacto visual. Pero entonces vi que cruzaba la calle. Se acercó con paso tranquilo y para mi sorpresa comenzó a caminar a mi lado. Normalmente esto habría activado todas mis alarmas. Una mujer sola en la madrugada, un extraño apareciendo de la nada. Pero por alguna razón que no puedo explicar, no sentí miedo. ¿Eres americana?, preguntó en inglés. La pregunta me tomó por sorpresa. Lo miré de reojo. Su rostro estaba parcialmente oculto por la sombra de su abrigo, pero su tono de voz era amable, casi familiar. Soy italiana, respondí sin saber muy bien por qué. Lo dije sin pensarlo, como si mi instinto me dictara que ocultara la verdad.
pero en lugar de incomodarse, el hombre sonrió y cambió de idioma sin esfuerzo. «Ah, qué coincidencia, mi familia es del sur de Italia», dijo en un italiano perfecto. La conversación fluyó con una naturalidad extraña. Hablamos sobre viajes, sobre ciudades, sobre la belleza de perderse en un lugar desconocido. Su voz tenía un tono tranquilizador y a pesar de la hora, del contexto, de lo inexplicable de la situación, me sentí cómoda caminando con él. Finalmente llegamos a la estación de tren. Me detuve en la entrada y lo miré con una sonrisa agradecida. «Gracias, que tengas un buen viaje». Él asintió con un gesto sereno y yo entré al edificio. Pero en cuanto crucé la puerta, sentí un impulso repentino. Algo estaba mal. Me giré para hacerle una última pregunta, tal vez para agradecerle de nuevo o simplemente para ver su rostro una vez más. Pero no estaba allí. Salí apresuradamente y miré a ambos lados. Nada. La estación de tren estaba rodeada de calles abiertas. No había edificios cercanos donde pudiera haberse ocultado. No había callejones, no había autos arrancando, no había rastro alguno de él. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Caminé unos pasos buscando alguna explicación lógica, pero la calle estaba completamente vacía, igual que cuando llegué. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Había estado realmente allí? Recordé la oración que murmuré antes de salir del hotel. No habían pasado ni 2 minutos cuando él apareció. No sé qué pensar hasta el día de hoy. ¿Era solo un hombre amable que sabía desaparecer con elegancia? ¿O fue algo más? Lo único que sé es que nunca volví a sentir esa tranquilidad inexplicable con un desconocido, como si, por un breve momento, alguien me hubiera estado cuidando en el camino. Tenía 15 años cuando sucedió. Hasta el día de hoy sigo sin entender qué fue exactamente lo que ocurrió aquella noche en la casa de mis abuelos. Era una de esas cenas familiares de fin de semana. Mi madre y mi abuela estaban en la cocina terminando los últimos detalles de la comida, mientras mi padre y mi hermana hablaban en el comedor. El aroma de especias y guisos flotaba en el aire, ese olor tan característico de la casa de mis abuelos que siempre me hacía sentir en casa. Mi abuela, que había crecido en el Caribe, tenía la costumbre de dejar siempre la ventana del baño abierta. Decía que era para que corriera el aire y se mantuviera fresco, algo que en la isla era completamente normal. Pero a mí nunca me gustó esa manía suya. Me hacía sentir expuesto, como si alguien pudiera estar mirando desde afuera. Poco antes de la cena, fui al baño. Nunca tardaba demasiado ahí, especialmente por la incomodidad de la ventana abierta. Sin embargo, esa vez todo fue distinto. Mientras estaba allí, en completo silencio, lo escuché. Un sonido imposible. No sé cómo describirlo con precisión. No era como nada que hubiera oído antes. Era un chirrido agudo, algo metálico, como si una hoja de metal estuviera siendo rasgada en el aire. Pero con algo más, una especie de vibración que me taladró el cráneo. Lo más aterrador fue que el sonido no venía de fuera del baño, venía de dentro de mi propia cabeza. Antes de que pudiera procesarlo, una luz cegadora explotó frente a mis ojos. Y luego, nada. No fue como desmayarse ni como dormir. No hubo transición, simplemente dejé de existir. Lo siguiente que supe fue que estaba sentado a la mesa del comedor. El ruido de las conversaciones y los cubiertos chocando contra los platos llenaba la habitación. Frente a mí había un plato vacío con restos de comida. Mi familia hablaba animadamente, como si nada extraño hubiera sucedido. Pero yo no recordaba haber salido del baño, no recordaba haberme sentado a la mesa, no recordaba haber comido. Era como si alguien hubiera arrancado una parte de mi vida y la hubiera reemplazado con vacío. Mi madre me miró y me preguntó algo sobre mi equipo de fútbol. No supe qué responder, no entendía lo que estaba pasando, pero nadie notó mi desconcierto. Para ellos, yo había estado ahí todo el tiempo. Yo había cenado con ellos, había hablado con ellos, solo que, en mi mente, lo último que recordaba era estar en el baño, con ese sonido atravesando mi cabeza. Esa noche, en el coche de regreso a casa, me sentía agotado, como si mi cuerpo hubiese pasado por algo indescriptible. No dije nada, ni a mis padres, ni a mi hermana. Cuando llegamos, fui directo a mi cuarto y caí rendido en la cama. No soñé con nada, solo dormí profundamente, como si mi cuerpo necesitara recuperarse de algo que mi mente no podía comprender. A la mañana siguiente, intenté pensar en lo que había pasado. Traté de atar cabos, de recordar algo más, pero era como si mi cerebro se resistiera, como si hubiera una barrera invisible impidiéndome entenderlo.
Con el tiempo decidí dejarlo atrás. Nunca volví a experimentar algo así. Nunca volví a perder la noción del tiempo de esa manera. Pero hay noches en las que me despierto con el corazón acelerado, sin razón aparente. Y cada vez que escucho un sonido que no puedo explicar, una parte de mí se pregunta, ¿qué me pasó realmente aquella noche? Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo, cada suscriptor, cada comentario, cada like, nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona. Y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción. Nos vemos en el próximo universo.